Bienvenidos a nuestro canal de YouTube Videntes de América y hoy como siempre les traemos unos tubazos y unas revelaciones impresionantes que no van a olvidar, así que muy atentos. Queríamos comentarle y darle un agradecimiento a todas esas personas que nos escriben de diferentes países, diferentes edades y como tal es el caso de Estados Unidos, unas personas que nos siguen y nos escriben desde Egipto, nos han mostrado parte de la belleza de Egipto y muchísimas partes del mundo. Nos escriben desde Suiza hasta de Dubái y hemos consultado, gracias a todas las personas que siempre han confiado en nosotros y que se mantienen allí firmes desde Estados Unidos, en Atlanta, en España, en Portugal, en Italia, hasta en Cabo Verde nos han escrito, en Brasil, gracias. Y agradecimiento a todas esas personas que confían en nosotros, que gracias a Dios pueden prevenir estas cosas que suceden con la naturaleza. Recuerden que nosotros decimos la información con carácter informativo para todos ustedes. Mira que ya también hablamos alienígena. Señores, le tenemos preparado para ustedes 3 cursos importantísimos para que puedan desarrollar su sexto sentido. Tenemos el curso de tarot, guía espiritual y aciertos de lotería. Así que acá en la caja de comentarios vamos a dar los números telefónicos para que puedan conectarse con nosotros y así poder comunicarse y aprender de este mundo místico y espiritual. A través de las redes sociales vamos a estar haciendo distintas temáticas donde vamos a compartir un poco más con ustedes. Disculpen que a veces no hemos tenido el tiempo para poder hacerlos en vivo. Vamos a estar muy pendientes de eso para compartir con todos ustedes y consultar totalmente gratis a todas esas personas que son nuestros fieles seguidores. Pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, @GustavoVidente. @JoanOrtiz21. También nos puedes conseguir en Facebook y en TikTok, que vamos a estar pronto subiendo videos por allí. Así que muy atentos porque venimos con muchas noticias. Estas predicciones están. Vamos a estar grabando TikTok al estilo alienígena, así que no se lo pueden perder. Eso es una conexión galáctica, una vibración ahí. Bueno, y así avanzamos con nuestras predicciones para esta semana. Y estamos listos, cartas en mano, para vislumbrar qué para nosotros en referencia a las predicciones que tenemos para Venezuela y una revelación importantísima. Así que veamos qué dicen las cartas. Muy atentos a las predicciones porque esto es lo que está es candela y no vamos a estar ocultando nada, señores. Tal cual como salen las cartas, como dicen los guías espirituales, vamos a estar comentando para todos ustedes. A ver, bueno, Mira, te doy el paso a ti. voy a empezar yo, que tengo aquí ya la información veraz y radical. Ay, yo tengo un tubazo aquí. Señores, Suéltalo. y aquí directamente hablando del 5 de copas, sota de copas, la carta del 6 de copas y el sol, se las muestro por acá en pantalla, ¿verdad? Y estas cartas hablan directamente, acompañan a nuestros guías espirituales, hablan de que en Venezuela viene una especie de un cambio, y es un cambio de control cambiario. Hablamos monetario, hablamos de divisa, hablamos de dinero, pero esto va a traer bastantes beneficios para lo que es la población venezolana. Muchas de las personas van a poder generar mucho más ingresos y poder obtener como una especie de, ¿cómo se dice? Una especie de beneficio para los primeros que lleguen, vamos a decir, la cola, los primeros que se inscriban, a lo que vayan a hacer. Se ve súper positivo, señores. Así que muy atentos a esta revelación y avanzamos con otra de las predicciones. Por acá la carta del Rey de Copas, la carta del Mundo y la carta, en este caso, de la Estrella. Como pueden ver acá, habla específicamente del gobierno, en este caso de los rojos, que van a estar otorgando nuevamente la licencia a todos los empresarios con respecto a las empresas que fueron, ¿cómo le podemos decir? Las que quitaron, las que simplemente ocultaron, las que tomaron para ellos. Las empresas que en su momento fueron expropiadas. Exactamente. Entonces van a tener una reunión exclusiva donde se van a sentar con todos los empresarios para así poder entregar estas empresas y para darle marcha nuevamente a estos negocios, para que puedan retomar allí su materia prima y avanzar, que es lo que se quiere. Así que muy atentos a estos empresarios porque sus empresas vuelven a sus manos. Para que no digan que solamente decimos noticias malas. Sí, porque somos los del terror, tú sabes. Y de igual manera agradecer a todas esas personas que pudieron salvar sus vidas y sus enseres en lo que está sucediendo en Mérida. Sí, lo que está sucediendo en Mérida, que ha sido un holocausto. Mire, ¿cómo los hacen alienígenas? Nos lo han pedido varias veces, pero no, señores, no todos podemos llegar a ese extremo. Mire, por acá el 10 de basto.
5 de oros, la carta de la fuerza y la carta del 5 de espada. Señores, estamos hablando directamente de México. Y esto es referente a una reunión, a un encuentro que van a tener ambos bandos. Y cuando me refiero a ambos bandos, me refiero tanto a los rojitos como a los azules. Oposición y los rojos, los del gobierno. Y habla de que se van a estar echando cuchillos, habla de que se van a estar sacando los trapitos al sol. Y es porque sencillamente no van a llegar a un acuerdo. Y más allá de eso, como que van a empezar a filtrar documentos. Ay, papá, agárrense porque lo que viene es bueno. Y hay una noticia súper importante que está dándole la vuelta al mundo y que ha tenido más de uno temblando en la silla. Lo cierto del caso es que la carta del diablo, la carta en este caso del as de bastos y 3 de oros, como podemos ver por acá, para todos ustedes, anuncia específicamente que con el tema relacionado al avión que está, digamos, varado, estacionado o aguantado o, digamos... Estacionado. Sí, lo tienen allí. Porque no está retenido, para decirlo así. En Argentina, específicamente, hay unos negocios por unas entregas que iban a estar realizando que lastimosamente esto se cayó. Lo cierto del caso es que va a estar vinculando a políticos venezolanos, de los rojos específicamente, donde van a empezar a relucir nombres, donde van a empezar a buscar la forma de negociar, otros van a desmentirlo. Así que muy atentos a esta revelación, porque esto del avión, si Argentina le otorga todo lo que es el tema de la gasolina para ellos poder seguir su viaje o su ruta, Estados Unidos entra y sanciona. Entonces, muy atentos a estas revelaciones, porque aquí hablan directamente de políticos rojos que van a estar siendo señalados por esta situación del avión en Argentina. Muy atentos. Argentina. Ay, papá. Bueno, señores, la carta de la templanza, el 4 de espada, la reina de copa y la carta del juicio. Señores, aquí hablamos directamente, y como siempre se lo decimos, hablamos sin pelos en la lengua. Gústele a quien le guste y al que no le guste, Duele a quien le duela. Hay muchísimos canales, muchísimos videntes más. Hablamos directamente, acompañados a los guías espirituales, y que hay una persona que lleva por nombre Luis Ortega Díaz, y que es una persona que está radicada en un país extranjero, y que van a estar saliendo a la luz documentos, transacciones, y pare de contar que van a estar comprometiendo lo que es su estadía en dicho país. Ay, papá. Y si vemos las cartas, esa información que va a relucir, bueno, va a comprometer muchísimas cosas, porque estamos hablando de gente de la oposición que en su momento quizás profesaron, prometieron, dijeron muchas cosas, y lo que se muestra es totalmente diferente. Ay, Dios mío, estoy lapidario. Este año se van a estar echando cuchillos y se acordarán de nosotros. Bueno, señores, sean ustedes los mejores testigos. Nosotros damos las revelaciones tal cual como aparecen reflejadas y como anuncian los guías espirituales. Pasamos a otra de las revelaciones para contarles, según la carta de Reina de Bastos, la carta del 8 de copas y la carta en este caso del 6 de espadas, como pueden ver por acá. Habla específicamente del tema climático, y es que en Venezuela se va a estar viendo afectado por muchas lluvias. Esto no para, señores, así que muy atentos, porque contra la naturaleza nadie puede. Entonces aquí tenemos que estar muy atentos para tomar cartas en el asunto, para tomar previsión, para salvar vidas, porque los enseres y todo lo que son los bienes materiales se recupera, pero la vida no. Y lo cierto del caso es que hay estados que van a estar siendo muy afectados. Ya continúan las lluvias en lo que es Mérida, en Táchira, en Barquisimeto, y también hay otro estado que es Barinas, donde se van a ver lluvias muy fuertes, pueden haber caídas, en este caso de puentes. Así que muy atentos a las revelaciones Muy para atentos, que sean ustedes. Exacto. Porque recuerden que cada vez que hablamos de cambios climáticos, Sí. de lluvia y todo eso, no pasan 3 días cuando suceden las cosas. Tengan mucho cuidado. Recuerden que lo material se puede recuperar. Y que ustedes sean portavoces, Joan, de poder ayudar y salvar a esas personas que quizás por temor se pueden resguardar en su casa, pero suben los ríos, suben estas aguas y se pueden llevar todo a su paso. Así que muy atentos, por favor, para poder todos recibir el mensaje y salvar vidas. Señores, y para ir finalizando, la sota de bastos, 8 de espadas, 9 de espadas y la carta de la muerte. Se las muestro Eso está candela, en ya. pantalla. Estamos hablando directamente de que hay un líder
en una barriada popular en Venezuela, en Caracas, exactamente en la cota 905, que va a poner a correr a más de uno, Ay, que papá. va a correr sangre y que van a haber muchos afectados, señores, y es porque van a comenzar los enfrentamientos. Se repite nuevamente lo del aquel susodicho que ya está fallecido, vuelve otra vez a empezar las cosas. Así que mucho cuidado, recuerden que cuando hay balaceras, tiroteos, enfrentamientos, no salgan de su casa, tírense al piso. Es mejor prevenir que lamentar, así que muy atentos, señores, para que podamos, una vez más, lo anunciamos, salvar vidas para que ustedes no vayan a estar corriendo el riesgo. Muy atentos porque en el próximo video tenemos una revelación que los va a dejar sin palabras, así que muy pendientes.